esta palabra tiene que ver con un mentor amigo que partió ahorita hace poquito y tenía que ver con sabiduría para ejercer el ministerio. Y cuando él me regaló la Biblia, era un buen conferencista, un buen tallerista, un buen pastor, asesor de muchos pastores, escritor de libros, el reverendo José Silva. Él me regaló una Biblia en el año 85, yo estaba estudiando ahí en Medellín, y me llamó la atención porque tenía todo proverbios, lo tenía todo subrayado con la palabra sabiduría, entendimiento, conocimiento, y de tanta cosa yo me sentí confundido, entonces yo le pregunté a él, Pastor José Silva, ¿y para usted qué es sabiduría? Esa definición que él me dio, wow, eso me sirvió a mí para toda mi carrera, para todo, y hasta ahora esa definición, ese término lo tengo yo ahí clarito. Y él me dijo, Rolando, no se le voy a olvidar esto. Una cosa es el conocimiento que se compra, que se adquiere, otra cosa es la sabiduría. Bueno, pero ¿qué es sabiduría? Entonces llegó y me dijo esto, sabiduría es tener sentido común y saber hacer lo correcto. Pero yo me quedé, sabiduría, tener sentido común y saber hacer lo correcto. Ah, bueno, interesante, está bien. Y yo me quedé con eso y me fui después a mirar todo lo que, los conceptos, las palabras que estaban allí en sabiduría y encontré algo. Cuando Daniel, uno de los hombres sabios, él está allí en Daniel capítulo 2, del versículo 20 al 23, en esos versículos, el hombre está allí como dando gracias y dando gracias y dando gracias y alabando a Dios por la sabiduría. Y permíteme, yo le comparto lo que dice la palabra. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, coloca reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y mira lo que dice el versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Wow. Y de verdad que cuando yo estoy leyendo toda esta parte acerca que Daniel da gracias porque era considerado uno de los hombres más entendidos, más sabios allí en ese momento en que le tocó vivir, nos preguntamos a nosotros, oiga, ¿será que Daniel tuvo algún impedimento o qué fue lo que lo motivó a ser un hombre excelente en su generación? Y ya hemos escuchado que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo quiero que oremos un momentico, por favor, porque no se trata de palabra humana, sino que es la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos aquí reflexionar, pero también marcar un norte y ser mejores cada día. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, por tu cuidado. Gracias por los ministros que están aquí, Señor. Descansamos en el quehacer de tu palabra. Y muchas gracias, oh Dios, por el cuidado que tú has tenido para con nosotros hasta hoy. Bendecimos la palabra y que esta palabra, Señor, más que nos confronte, nos oriente para ser mejores cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartir una máxima con ustedes. La palabra de Dios no nos hace mejores que los demás. La palabra de Dios no nos hace peores que los demás. Déjeme colocarlo. La palabra de Dios no nos hace mejores que los demás, ni peores que los demás. La palabra de Dios nos hace diferentes que los demás. Y la diferencia es, hombre, ¿cómo aplico yo esa palabra que Dios me ha dado? Así que
vuelvo y reitero al pastor Alpidio, muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir. Alpidio me dijo que predicara hasta las 10, pero que ustedes se iban a las 8:50. Entonces, eh, voy a ser muy concreto con todo lo que he podido yo estudiar, investigar, y de verdad que sabiduría para ejercer el ministerio. Job 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, cuando ustedes encierran esa máxima allí, que es sabiduría, que sabiduría es tener sentido común y saber hacer lo correcto, nos damos cuenta de algo. Todas las cosas que Dios permite que nos pasen, que no sucedan, es porque Él ya lo había determinado, pero le tocaba a nosotros, nos tocaba a nosotros como individuos, como co-creadores, elegir, decidir que lo que Dios ha establecido nosotros lo podamos ver aquí. No es casualidad de que nosotros como ministros tuviésemos dudas cuando arrancamos el ministerio. Yo no sé si ustedes tuvieron duda y siempre estábamos diciendo, cuando me mandaron a mí al Perú a ser misionero, año 90, y cuando me robaron a mí, los mismos feligreses me robaron, yo empecé a llorar y yo estaba diciendo, Señor, ¿yo qué hago aquí? ¿Será que yo tomé una buena decisión? Señor, ¿será que me faltó un poquito más de oración para tomar esta decisión? Señor, ¿qué está pasando? Señor, pero ¿será que tengo la visión, la pasión, la motivación para estar en este lugar que creo que tú me mandaste? Y me hice un poco de preguntas porque yo pensé que estaba dudando de lo que Dios me había dado. Y con mi esposa comenzamos a decir, Señor, ¿sabe qué? Yo creo que esto no es una decisión humana, pero necesitamos buscar tu rostro y ayúdanos a entender esto, qué es lo que queremos para esta ciudad, para este país donde yo estoy, para este pueblo donde yo estoy, año 90, 92. Y llegó alguien y me dijo, el misionero de turno viene y me dice, Rolando, nosotros no nos equivocamos, Dios no se ha equivocado, tal vez usted está pasando por algo de incertidumbre, pídale a Dios que Dios le afiance, le afirme y le dé sabiduría para que usted sepa y que tenga pasión, visión y una sana motivación para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y yo me quedé y estábamos orando por mi esposa, Señor, danos sabiduría. Teníamos la motivación, pero nos faltaba algo para fluir y era una sana motivación. ¿Sabe qué dijo este hombre? Viene y me dice, hermano, todo el dinero que se está invirtiendo aquí y usted está diciendo que no vale la pena, quiero decirle que por amor a una persona vale todo el esfuerzo económico que estamos haciendo para que usted venga acá conjuntamente con su esposa y proclame la salvación aquí en este pueblo, en Iquitos, Perú. Y yo aprendí algo. Aunque tenemos temor, aunque tenemos la palabra, aunque estábamos preparados, aunque había un poquito de conocimiento, nos faltaba algo. Y es cuando nosotros anhelamos más de sabiduría, ser sensibles al próximo paso, sensibles a la voz del Espíritu. A lo mejor alguien que está aquí en esta hora está anhelando y deseando como que una afirmación. Y siempre habíamos escuchado, mi hijo, si esto no es para usted, póngase a vender yuca, póngase a vender plátanos. Y de pronto lo hemos dicho y de pronto lo hemos proclamado algunos que nos siguen, algunos seguidores. Pero con esto quiero decirle que con todo esto necesitamos sabiduría para tomar decisiones con motivaciones correctas. Es más, de pronto habrá una motivación incorrecta en alguno de ustedes, pero el Señor permite esto para que usted pueda aprender y entender lo que está viviendo. Tengo 3 hijos, participo del movimiento de la 414 y del movimiento Juntos por la Niñez. Soy el director de Comiban Colombia y dirijo aquí Cristo para la Ciudad, acá en Bogotá. Hace 30 años estoy casado con Nubia. Y siempre me he preguntado con muchos líderes, pastores y ministerios, ¿qué está pasando o qué está sucediendo cuando se equivocan a tomar decisiones y de colocar una persona y comisionarlo para
el santo ministerio. Y la verdad, esto nos lleva a pensar y a reflexionar, hombre, ¿será que el liderazgo está haciendo las cosas bien? ¿Será que el liderazgo se está equivocando? ¿O será que esta persona sí oró? ¿O será que nos hace falta sabiduría para comisionar gente al ministerio? Y de verdad, queridos, yo quiero encerrar esta palabra con Eclesiastés 2:26. Ustedes la saben, la han repetido. Eclesiastés 2:26. Y esto me gusta. Dice la Biblia, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Ah, ¿sí dice Eclesiastés 2:26? Robinson, ayúdeme. Eclesiastés 2:26 en tu versión, ¿qué dice? Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque, ¿qué dice Robinson? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el bien. Ajá. En otra versión dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y gozo. Queridos, una pregunta. Todos como ministros del Evangelio, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué hace usted lo que hace? ¿Porque le toca o porque le gusta? ¿Cuál es la causa por la cual usted está en el ministerio? ¿No había otra cosa que hacer? ¿Es un llamamiento santo? ¿Fue escogido? ¿Fui elegido? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el desafío que usted y yo tenemos como ministro del Evangelio en pleno siglo XXI? Usted y yo hemos escuchado esta palabra. El mundo está globalizado. Aunque hoy estamos más conectados que nunca, Dios sigue obrando en la tierra. La pandemia nos enseñó cuán frágil somos nosotros. Los templos se cerraron. Muchas iglesias de forma digital se fundaron. Muchos pastores emigraron a la era digital. A algunos le fue bien, otros rehusaron por falta de conocimiento o por falta de acompañamiento, rehusaron a seguir allí en el ministerio. Pero ahora nos estamos enfrentando a una realidad y la realidad tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, que tiene que ver el relativismo, el humanismo, la posmodernidad. Y nosotros como ministros del Evangelio necesitamos resetear y actualizarnos. Y ahí es donde entra este tema bien importante. Necesitamos la sabiduría no humana, acompañar el conocimiento con la sabiduría divina para dar respuesta a esta generación, una generación que nos lleva a una delantera, una generación que hace preguntas, una generación que nos pregunta, que nos cuestiona. Estamos en una generación que cuestiona todo, nada es absoluto. Estamos en la época de la posverdad. Y por eso yo les animo cada día para que ustedes hagan un alto, hagamos un alto. Cuando yo comencé mi época de ministerio, yo era un apasionado, me gustaba estudiar, me gustaba leer, me gustaba, ¿cómo se llama? Pasar tiempo. Y yo tuve un mentor también que algunos de ustedes conocen, fue el iniciador de Cristo para la Ciudad, el viejito Juan Hodman. Y Juan Hodman siempre nos animaba a nosotros y decía, Rolando, yo no quiero que pases esta situación que yo viví. Eran otros tiempos, pero yo veo en usted un potencial. Usted puede ser un hombre diferente con la ayuda de Dios. Llevo 56 años en el ministerio, 58 me dijo en ese entonces, pero siendo honesto con Dios, como 25 30. Del resto, era perezoso como muchos de los que están aquí. Ese año, Carlos Escobar estaba aquí en Bogotá, perezoso como muchos de ustedes, tramposo como muchos de los que están aquí. Estaban todos los poderes religiosos
en la sociedad bíblica colombiana y nos estaba ofendiendo, pero a la vez nos estaba exhortando a que fuéramos diferentes. Y nunca me olvida esa palabra. Y es que usted puede hacer la diferencia. Podemos ser diferentes. No voy a cambiar. Que vayamos creciendo, vayamos en un proceso poco a poco. Vayamos en un proceso. Que usted pueda ser un hombre sabio, pero la sabiduría tiene que ver con el temor a Dios. Y nosotros como ministros del Evangelio estamos animando a nuestras congregaciones, pero nos ponemos sombrillas. La sombrilla tiene que ver que le caiga la palabra a todos, menos a mí. La sabiduría humana, hay que tener cuidado. La sabiduría mundana, hay que tener cuidado. La sabiduría que proviene sabiduría que proviene de lo alto es a la que yo me estoy refiriendo. El conocimiento se compra, pero la sabiduría de Dios se busca en la intimidad, se busca en la relación, se busca. Y cuando usted la busca, ella se deja encontrar. La pregunta es, ¿por qué hace lo que usted hace? ¿Está convencido de lo que está haciendo? Y Dios no se equivoca cuando lo elige. A veces nosotros, por no estar enfocados en lo que Dios nos mandó a hacer, nos distraemos y hacemos cosas muy buenas, pero que Dios no nos mandó a hacer. Las palabras de Jesús insistentemente en Mateo 4 era que Satanás quería sacarlo del propósito. Satanás le estaba ofreciendo los reinos de este mundo. Satanás le ofreció la fama, los beneficios, y a cada momento el distractor, Satanás, cuestiona a Jesús. Y nos cuenta de algo. En Marcos capítulo 6, encontramos allí algo bien especial. Marcos capítulo 6, déjeme, yo lo miro aquí y me dan un tiempito. Dice la Biblia, el rey Herodes oyó la fama de Jesús. Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Dice la Biblia, versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaban de buena gana. Y ustedes pueden seguir leyendo hasta el versículo 29, pero esta hora lo que yo me quiero detener para ir redimiendo el tiempo es que hubo alguien que perdió la cabeza por hablar con sabiduría. Un hombre sabio como Juan el Bautista que le cantó la verdad en su momento a este rey. Sabios. Necesitamos ser sabios, necesitamos ser entendidos, pero necesitamos también tener el momento oportuno para hablar con sabiduría. Y allí en Irak hay un templo ofrecido a este hombre sabio, a este profeta que se llamó Juan el Bautista. Y allí está su cabeza. Hasta el día de hoy lo recuerda. Perdió la cabeza por causa del reino de Dios, por causa de su justicia y por causa de hablar con sabiduría. Usted sabe que en algunos países está restringido hablar, compartir
dar su opinión, de hablar la verdad, de practicar la justicia. En esta hora, que no perdamos la cabeza por nuestras propias motivaciones. Curiosamente, donde hoy están decapitando cristianos, en ese Estado Islámico, está la cabeza de Juan el Bautista. Déjeme decirle de alguna persona que muy cercana, una persona que siempre estaba pidiendo al Señor una oportunidad para ejercer el ministerio, una oportunidad. Y quiero decirle que esta persona, juntamente con 4 más, llegaron al norte de África, a un campo musulmán, y llegaron a una aldea. En esa aldea estaban como de luto, en esa aldea estaban llorando. Y este misionero con todo su equipo llegó con su Biblia y dijo: en esta hora vengo con el mensaje que va a traer sanidad, que va a traer vida a este pueblo. El mensaje de Isha Aumashi, el mensaje de Jesús, el profeta. En el Corán, Jesús es profeta que hace milagros. El hombre fuerte de la aldea se quedó mirando al misionero y llegó y le dijo: hace 5 días se murió el anciano de la aldea. Y si tú eres un verdadero seguidor de Isha, quiero que vayas y ores y que por favor resucite el anciano. Y si no resucita, ¿ves el poste que hay allí? En mitad de la aldea. Si no resucita el anciano, en ese poste va a quedar tu cabeza como ejemplo para que esta gente no siga la Biblia que usted dice que tiene a su Dios y el cual predica a Jesús el Mesías. Una pregunta, queridos. ¿Cuántos de ustedes han orado por un muerto esta semana? Yo creo que no es parte de nuestra praxis. Este misionero dice que entró al cuartico, se arrodilló al lado de la cama del muerto y comenzó a leer Mateo para que cuando llegara al final de Juan, lo decapitaran leyendo el Evangelio. Es una manera sana de morir. Escuchándolo, dice que le corrió un sudor frío. El hombre se arrodilló al pie de la cama del difunto. Le corría un sudor frío y empieza a leer Mateo y Marcos. Y nos cuenta que cuando va llegando al final de Lucas, el muerto se levantó. ¿Saben ustedes quién fue el primero que se asustó y corrió? El mismo misionero. El hombre salió corriendo de allí, pero le dio la gloria a Dios. ¿Sabe qué sucedió con toda la aldea? Toda la aldea se convirtió por causa de ese milagro y allí nació un templo, una iglesia. Nuestra misión, nuestro mensaje tienen que ser relevantes. Si usted es un hombre diferente porque la sabiduría de Dios está en usted, esta palabra va a producir vida, queridos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros de diferente? Recuerden lo que le dije al principio. La palabra de Dios no nos hace mejores que los demás, ni peores que los demás. La palabra de Dios nos hace diferentes que los demás. Y está en usted anhelar, desear la sabiduría de lo alto, pero que usted pueda tener la pasión, que usted pueda tener una visión, pero que usted pueda tener una motivación, que podamos ser apasionados por lo que le apasiona a Cristo, que usted pueda tener en orden las prioridades correctas. Prioricemos las prioridades de Dios. Que podamos nosotros decir, como dijo Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
como puedo decir allá Job 28:28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Como dijo también allí Salomón en Proverbios 8:11, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y poder descansar en esto, queridos, como leyó nuestro hermano Robinson en Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Nuestro mensaje tiene que ser relevantes, un mensaje que impacte. Y solamente eso se encuentra cuando usted desea ser diferente, que sea un hombre sabio, una mujer sabia, simplemente para alegrar el corazón de Dios. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, queridos. Una pregunta que me ha gustado. Y yo le pregunto a 3 personas aquí, a Samuel Alonso, ¿Dios tiene hijos preferidos, Samuel? ¿Sí o no? Ana Patricia, ¿Dios tiene hijos preferidos? ¿Sí o no? No me digan depende. Y a Carlos Escobar, ¿Dios tiene hijos preferidos? ¿Sí o no? Escriban en el chat, ¿sí o no? No tiene hijo preferido, porque nos vea todo por medio de su Hijo, Jesucristo. Ok, no tiene. Ok, listo, gracias Patricia, no. Carlos tampoco no. Imagínate, hay hijos que... muy bien Héctor. Gracias Héctor, muy bien. Yo tengo 3 hijos. A los 3 hijos los amo por igual. André Felipe es un peruano, Priscila una paisita y Ana María una rorita aquí de Bogotá. A los 3 hijos, los que saben, yo juego básquetbol, jugué básquetbol, me gusta el deporte, el básquetbol. Y a André Felipe le digo, hijo, me acompaña, quiero ir a jugar básquetbol. Mira que está... No, papi, no. Papi, yo no. Ay, no, papi, tengo con mis amigos. Le digo a mi hija Priscila, hija, me gustaría ir a jugar básquetbol, ¿me acompaña? No, papi, voy a ir con mis amigas. Y le digo a la menor, Ana María, Anita, ¿me acompaña a ir a jugar básquetbol? Miren, me gusta. Sí, papi, yo voy. Otro día le digo a mis hijos que tengo que ir al centro de Bogotá y le digo, hijo, acompáñame al centro. No, al centro, no, papi, yo por allá no voy. Y le digo a Priscila, no, papi, tengo un compromiso. Y le digo a mi hija Ana María, mamita, ¿me acompaña al centro? Sí, papi, yo voy. A los 3 los amo por igual. A los 3 les doy la oportunidad. No tengo hijos preferidos, pero ¿quién alegra el corazón del Padre? ¿Quién? El que hace la voluntad del Padre, el que acompaña al papá. Así como nosotros, así como con mis hijos, yo quiero decirles a ustedes, queridos, que habrá una gran diferencia cuando nosotros alegremos el corazón del Padre y nos deleitemos en hacer su voluntad. Como director de Comiván siempre estoy hablando de personas que conocen la voluntad de Dios, de personas que aman, de personas que conocen la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Dios, pero no aman el hacer la voluntad de Dios. Y por eso tenemos ministros, y lo digo con mucho respeto, no son todos, muchos ministros que fluctúan, que van en un momento de ascenso, caen, vienen y caen y caen y caen, y descienden ministros que están jugando a ser ministros, pero que no han entendido la vocación por la cual el Señor los llamó. Dios no tiene hijos preferidos, pero yo me vuelvo preferido cuando me deleito en hacer su voluntad, en obedecerle a la invitación que Él me hace. Con esto yo quiero animarles a algo, queridos, y es cada día mantengamos una actitud para que el Señor, como dice Eclesiastés 2:26, que podamos ser hombres que alegremos el corazón del Padre, porque al hombre que le agrada, el Padre le da sabiduría, ciencia y gozo. Encuentro aquí ciertas situaciones de nuestras vidas en la causa que estamos desarrollando, en el trabajo ministerial que usted y yo estamos desarrollando. Esto es algo para poner en práctica, manteniendo nuestras disciplinas espirituales. Usted puede hacer la diferencia, querido, cuando anhele más de Dios. Usted puede hacer la diferencia, querido, con los demás ministros. No se compare con nadie.
El estándar de vida que tenemos es Jesús. El estándar que nosotros tenemos es la palabra de Él. Y anhelemos más de Él. La causa por la cual usted y yo estamos aquí tiene que ver con Jesús. La causa por la cual nos une en esta mañana es que somos una comunidad que anhela ser mejor cada día y que quiere ver la transformación de la sociedad por medio de la palabra. Es cierto que estamos pasando situaciones como crisis familiar, crisis política, la crisis social, la crisis económica, pero eso no nos puede distraer. Es cierto que aquí hay hombres que tienen buen nombre, pero ojo, no se dejen seducir por la buena fama. Es cierto que aquí hay hombres haciendo buenas cosas que Dios nos lo mandó a hacer. Necesitamos estar enfocados en poder priorizar las prioridades de nuestro buen Dios. Con esto quiero decirles que cada día el Señor nos está animando, invitando a que pasemos tiempos con Él. Es una invitación. Dios no tiene hijos preferidos, pero en la manera en que yo haga su voluntad, yo me vuelvo preferido para Él. Así que, queridos, con esta cortica reflexión, aquí tenía yo más o menos que clases de sabiduría, pero yo veo que la sabiduría para ejercer el ministerio está en pasar tiempo, solamente pasar un tiempo, poder prepararme, poder decir, Señor, ¿sabe qué? Soy un vaso inútil, pero yo reconozco que en tus manos tú me vuelves útil. Tú eres el alfarero y yo el barro. Hazme de mí un hombre como tú quieres que yo sea para cumplir tus propósitos. Muchas gracias por este tiempo. Un buen día, que Dios le bendiga.